espectacular. Todo perfecto, ameno, sencillo. A continuación, Profes Melos. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para menores de 12 años. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. En el mundo hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión. Aliméntame con tu información. Con Wiki, exprésate en mi red porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. Entra ya a nuestra red, es Wiki. Wiki. Hola amigos de Wikids, mi nombre es José y mi nombre es Salomé y estamos en la semana de la adrenalina y estamos en estos momentos junto al objeto que posee la máxima adrenalina que puedes encontrar en una ciudad, parque o municipio, llamada Mata Culín, y para mí sube y baja. El primer video del día de hoy nos lo enviaron desde el municipio de Santa Elena. Pablo quiere ayudar a su amigo Camilo a vencer el miedo a las alturas y pues lo invitó al canopy. Y el segundo video nos lo enviaron unos amigos de Itagüí y Envigado. Ellos se hicieron las preguntas de qué es la adrenalina, qué hacemos con la adrenalina. Sí, son muchas preguntas sobre la adrenalina. La verdad es que estuvieron súper interesantes porque son preguntas que tú las sabes pero no las sabes responder, ¿me entienden? ¿Sí me entienden? No, no te entiendo. ¡Semana de la adrenalina! ¡El Wiki! ¡El Wiki! Hola amigos de Wikids, mi nombre es Pablo y les presento a mi amigo Camilo. Hola. Estamos en Confama Parque Arví. Lo que pasa es que mi amigo Camilo tiene un pequeño problema. Espero Pablo antes de que usted diga algo. Lo que pasa es que a mí me da miedo de las alturas. Yo le voy a ayudar a vencer ese miedo y por eso lo traje acá a hacer canopy. Lo que pasa es que a mí se me acelera el corazón cuando veo esas alturas y los vacíos. Miren cómo estoy de nervioso, ¿no ven que estoy hablando muy rápido? ¿Y cómo será que hasta las manos me están sudando? La adrenalina para mí es como un sentimiento que me da emoción y temor a la vez. La adrenalina me asusta, pero me va a tocar. Pablo, ¿usted pretende que yo esté de arriba? Claro, Camilo, entonces ¿cómo va a vencer el miedo? Pero tranquilo que vamos a empezar a otra altura. Pablo, yo no voy a ser capaz. Claro, Camilo, usted sí es capaz. Pablo, y eso es lo bajito que vamos a empezar. Camilo, tranquilo. Tranquilo, no ve que las manos me estaban sudando y ya me están llorando. Chicos, tengo el corazón pero a millón. Hágale que yo voy detrás ayudando. Pablo. Hágale. Pablo, quieto. Está como al contrario. Me la he pasado con una risita nerviosa, Pablo. No, tengo el corazón pero a millón. ¡Pablo! Bueno, pues Camilo, cuente pues cómo le fue. Pablo, el miedo que yo sentí no lo había sentido en toda mi vida. No es que todavía tengo risa nerviosa. Todavía mucha adrenalina. A mí se me pasa por ahí en un mes.
Bueno, pero muchas gracias por haberme ayudado a vencer este miedo. Vencer miedo produce mucha adrenalina, pero hay que vencerlo. Chao, amigo de Wiki. Entonces, ¿qué hablamos por la otra que es más alta? Hágale, sin miedo. Adrenalina es cuando tú, por ejemplo, te montas en una montaña rusa o algún aparato extremo y tú sientes que te diviertes mucho, y cuando, por ejemplo, bajas de una montaña rusa sientes mucha adrenalina, sientes felicidad y sientes como un vacío en el estómago, y eso yo estoy seguro que se llama adrenalina. Para mí adrenalina es que es una persona llena de mucha energía. Me da mucho escalofrío, pero hay veces me siento con mucha energía. Es como un vacío en el estómago. No sé, es muy extraño. No existen palabras para explicar qué es adrenalina. Adrenalina es lo que le da a Hulk, el hombre increíble. Y ya me está dando. Para mí es cuando uno tiene mucho miedo o tiene pena, que le entra como a una sensación o algo de ganas de hacer algo y le tiembla todo, entonces uno lo hace como con más fuerza. Adrenalina es como sentir una emoción, pues es como tener energía por dentro. No, es como tener pena de todo, uno le da de todo. Y la adrenalina me da risa nerviosa. Adrenalina es como estar muy emocionado. Yo cuando tengo adrenalina siento ganas de jugar y se me acelera el corazón. Estoy muy alegre. Adrenalina es hacer un deporte con mucha emoción. Por ejemplo, como bicicross, motocross. Cuando yo siento adrenalina, siento es emoción. Se me acelera el corazón. Tun, 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 tun. ¡Ay! Me superó los nervios, estoy muy nervioso. Y esos nervios también son adrenalina. Estoy sudando mucho, me prestan una toalla. Ay. A mí me produciría adrenalina el paracaidismo. No sé, en verdad no sé. Ansias. La adrenalina me produce ansias. La ansiedad que tengo en estos momentos es por mirar la cámara. Me da como algo en el estómago que dice, ay, ¿será que me tiro o no me tiro o hago algo? ¿Será que hago algo o no hago algo? Adrenalina, no sé. Yo tengo risita nerviosa. Ya. A mí me gusta el parkour. Y yo en los momentos que estoy en el aire me siento con mucha adrenalina. Adrenalina, no sé. Estoy muy nerviosa. Me sudan las manos. Tengo cosquillas en el estómago. Risa nerviosa. Yo creo que todo eso es adrenalina. Amigos de Wikid, espero que les haya gustado los videos y no olviden decirle a sus amigos que se unan a nuestra comunidad virtual, porque esta comunidad virtual es de nosotros y cada día sería muy chévere tener cada vez muchos más amigos, porque así seríamos una familia más grande. Síganos en nuestro Instagram y denle me gusta a las fotos, comenten, no olviden que su opinión es importante para nosotros. Mañana más videos de adrenalina, porque esto es Wiki. Este es un avance informativo de Teleantioquia Noticias. Este avance informativo es patrocinado por la Gobernación de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenos días en este avance informativo. Los saludo desde la Gobernación de Antioquia, donde se realiza la rendición de cuentas de estos 18 meses de gestión. A esta hora nos acompaña la directora de Planeación, Claudia García. Directora, hablemos un poco precisamente qué se viene haciendo en el departamento y qué tanto hemos avanzado, ya que estamos hablando de un tema de rendición de cuentas.
Bueno, este es un ejercicio trascendental, es un ejercicio de doble vía, sirve para que el gobierno se fortalezca cada vez con mejores prácticas de seguimiento y producción de información y para que la ciudadanía también fortalezca sus procesos de control social. Hoy en estos 18 meses promovemos un ejercicio de corte, de cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, avanzamos de manera sólida, avanzamos bien tanto con las metas que nos hemos planteado para estos 18 meses como con las metas que tenemos para el cuatrienio, donde avanzamos un poco más que la línea temporal. Si miráramos 18 meses sobre todos los meses de gobierno, digamos, tendríamos que ir en un poco más del 37% de las metas y avanzamos muy bien, con una cifra superior a esa, el 40% de cumplimiento total, y con eso estamos tranquilos. Vamos a informar cumplimiento por territorios, por grupos etarios, atención de grupos étnicos, y este es un proceso muy bonito, un proceso que implica fortalecerse al interior para hacer cada vez un mejor gobierno de cara a la ciudadanía. Directora, lo mencionaba el gobernador de Antioquia, uno de pronto de los objetivos más importantes es sacar adelante la Agenda 2040. ¿Avanzamos en esta agenda? Así es, la Agenda Antioquia 2040 es la construcción de ese plan estratégico de futuro para los próximos 20 años para Antioquia, unas metas bien retadoras en lo que tiene que ver con indicadores sociales, unos proyectos estratégicos que van a transformar Antioquia, de los cuales pues ya empezamos a ver algunos de ellos, desarrollo rural, educación, un modelo renovado de educación, todos los temas de conectividad, infraestructura y redes, internet, de los temas que más salen, oportunidades laborales para jóvenes, construcción de paz y no violencia. Ahí les dejo los 5 temas que en estos primeros municipios que hemos recorrido surgen como unas apuestas muy importantes para el futuro de Antioquia. Directora, le agradecemos por acompañarnos en este momento. Escuchaban ustedes, avanza muy bien ese plan de desarrollo del departamento de Antioquia, donde se calcula que puede estar un poco más del 40%. Nosotros nos despedimos con esta información, pero los invitamos a que continúen con toda la programación de Teleantioquia. Buenos días, niños y niñas melas. Hoy estamos el profe Gus y yo. Por fin, profe, nos encontramos. Qué bueno. Mucho gusto, profe Ana. Qué rico. Para todos. Vamos a compartir hoy las clases de experimentos y la clase de proyecto. En proyecto hoy vamos a hablar de esas emociones que hacen que nosotros podamos tener empatía o conexión con otros para poder propiciar el respeto a la inclusión y a la diversidad cultural. Profe, ¿y en experimentos qué vamos a tener? En experimentos vamos a tener circuitos encubiertos. En un instante pasaremos los materiales para que tengan unos minutos más los niños en casa de conseguirlos, y la idea es saber qué tienen en común unos cubiertos, unos limones, unas papas. Wow, siempre con materiales que pueden encontrar fácilmente en la casa, profe, ¿cierto? Claro, esa es la idea, siempre con materiales asequibles. Qué rico, entonces vamos a estar muy pendientes con esta clase del profe Gus. Bueno, profe, además contarles a los niños que como es fin de mes, esta semana tenemos Escuela de Colores el jueves y el viernes. Recuerden, está la profe Yasmín, con Pablo, con Mariana, con Manuel y con Gabriela, que siempre tienen unas aventuras maravillosas para compartir y nos hacen unos viajes maravillosos, nos permiten unos viajes maravillosos con la imaginación. Profe, eso es a las 9 de la mañana, jueves y viernes. Ustedes buscan el dial en el cual se está sintonizando la Escuela de Colores, así que muy invitados e invitadas, niños y niñas, a esto. Perfecto, yo también lo quiero escuchar. Sí, yo sé que le va a encantar. Bueno, ¿y qué tal, profe, entonces, si dejamos en pantalla los materiales? Claro, ya mismo. Antes de comenzar.
niñas con nuestra clase de diversidad cultural e inclusión. Hoy vamos a conversar acerca de qué necesitamos nosotros si queremos que una Antioquia sea diversa e incluyente, esas emociones y esa reflexión sobre las emociones, qué tenemos que hacer para poder hacer esa Antioquia posible. Yo sé que todos han escuchado acerca de la diversidad cultural, de la inclusión, hemos venido hablando en las clases de proyecto de qué es eso, cómo se originó, cuál fue la necesidad humana para que estos temas fueran reflexión colectiva. Entonces hoy tenemos una meta, vamos a identificar esas emociones que promueven por sí mismas ese respeto a la diversidad cultural y la inclusión. Ustedes estarán diciendo, profe, ¿cómo así? Hay unas emociones que si yo las vivo, estoy ya abriendo la puerta a respetar la diversidad y a respetar la inclusión. Sí, niños y niñas, hoy vamos a través de unas historias a identificarlas y a que ustedes puedan reflexionar sobre esas emociones que ustedes tienen en la cotidianidad. Vamos a comenzar con el cuento de La curiosidad de Clara. Dice así: Clara madrugó para su escuela como todos los días. Sin embargo, este día marcaría una diferencia. Como siempre, se fue con su lupa en mano, tratando de conocer todos los bichos y especies vegetales que se encontraba de camino a la escuela, e iba anotando en su diario aquellas nuevas y desconocidas que llegaría a buscar a la biblioteca de la escuela después del almuerzo. Eso era una práctica común de nuestra protagonista del cuento. Le encantaba siempre conocer cosas nuevas y aprender sobre ellas. Podríamos decir que Clara amaba siempre conocer seres y cosas nuevas, pues siente que le permite comprender un poco más cómo funcionaba la vida, cómo funciona la vida. Miren esos emoticones, ya nos está hablando esos emoticones de unas emociones, de unos sentimientos, de cosas que expresamos con el cuerpo. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que estamos expresando con nuestro cuerpo, mientras que los que están alrededor nuestro sí saben, lo pueden ver. A veces es difícil nosotros vernos afuera. Para eso es muy importante la observación y la conversación con otros que nos puedan contar precisamente a ver cómo nos ven. Vamos a ver cómo sigue el cuento de Clara. Cuando llegó a la escuela, la profe les contó que llegaría un nuevo compañero llamado Marcos y que les pedía que lo ayudaran en adaptarse al grupo. Cuando entró Marcos, lo primero que vio Clara, ojo aquí, fue la cara de sus compañeros. Unos de asombro, otros de miedo, otros de terror, otros de asco, otros de curiosidad, otros de indiferencia y otros de alegría a dar la bienvenida. Entonces a Clara le impactó eso, todas esas caras que vio en sus compañeros tan diferentes y que estaban expresándole a Marcos directamente lo que ellos estaban sintiendo al verlo. Clara de inmediato pensó, si fuera yo la que entrara, ¿cómo me sentiría al ver esas caras de mis compañeros? Esto es clave en el cuento. Miren Clara lo que pensó al ver la reacción de los compañeros cuando entró Marcos. ¿Qué pasaría, qué sentiría ella si fuera Marcos y llegara a ese salón y viera que sus compañeros hacen esas caras? Voy a darle una buena bienvenida a Marcos, se propuso Clara. En el descanso se acercó, se presentó y lo invitó a comer con ella y con sus amigos. Clara todavía veía algunos compañeros con caras como las de la llegada. ¿Se acuerdan cuáles? Mírenlas acá. De asombro, de terror, de curiosidad, de miedo y de asco. Esas caras seguían presentes en sus compañeros. ¿Y qué pasó entonces? Clara todavía veía algunos compañeros con caras como las de la llegada, así que fue directa. Vamos a ver con qué fue directa. Dice, Marcos, ¿por qué estás en silla de ruedas? Ella fue directa a esa pregunta. Marcos sonrió y contestó, Clara, gracias por la pregunta. Me ahorraste horas de silencios incómodos. ¿Se imaginan cuántas veces había estado Marcos en esa situación en que su condición generaba esas reacciones en los otros? Me accidenté hace unos años y no puedo mover mis piernas.
Y desde entonces también me cuesta aprender algunas cosas porque mi cabeza también sufrió daños. Clara dice, lamento tu accidente. ¿Qué sucede en esta parte del cuento, niños y niñas? Cuando nosotros somos capaces de nombrar la situación incómoda, la situación que está causando todas esas emociones que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos, cuando eso se logra nombrar, algo mágico pasa. Vamos a ver qué sucedió. Sus compañeros sintieron un descanso. Nadie quería hacer esa pregunta. Luego de esto comenzaron a preguntarle por otras cosas, como cuáles, sus gustos. Y se dieron cuenta de que Marcos era un gran jugador de tenis de mesa. Lo invitaron a jugar y hasta el descanso quedó corto para tanta diversión. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Miren entonces qué sucedió. Cuando se logra nombrar la situación incómoda, podemos pasar a conocer otras cosas de esa persona que nos impactó por su condición física, por su condición cultural, porque lo vemos raro comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la cotidianidad. Y es ahí donde se permite, donde se abren las puertas a otras preguntas sobre esa persona, que no es solo esa condición en la que nosotros lo estamos viendo o la estamos viendo. En este caso, Marcos pudo compartir con sus compañeros que era un gran jugador de tenis de mesa. Y a partir de ahí, ustedes pueden imaginar todas las cosas que hicieron juntos. Y ya esa condición de Marcos no se volvió una barrera para poder tener amigos, para poder socializar y para poder disfrutar de estar con otros. Al igual que de sus compañeros, que también aprendieron de Marcos que uno no es solamente un estigma, una forma de ser o algo que lo marca. ¿Y tú qué piensas? Los que están ahí viéndonos, ¿qué opinan ustedes sobre estas preguntas que les voy a hacer? Por ejemplo, la primera pregunta es de opinión. ¿Qué opinas de la reacción de los compañeros de Clara al ver a Marcos por primera vez? Muchas veces cuando compartimos este cuento, hay unos niños que dicen, profe, muy malos los que lo miraron así, eso no se debe hacer, eso está mal porque hacen sentir mal a Marcos. Y muchas veces juzgamos desde el deber ser, desde cómo nos imaginamos una situación cuando la situación no la vivimos directamente. Pero si ustedes son conscientes, esta situación se vive muchas veces en sus escuelas, en sus barrios, con los niños que conocen. Y es a veces inevitable uno reaccionar con el cuerpo y mostrar esas caras, tener esa emoción y proyectarla con su cara. Es muy difícil decir, ay no, yo no voy a sentir esto, a ver, yo cambio la cara. Incluso sería antinatural. Entonces no es que esté mal que los niños hayan expresado esas emociones. Lo que sí sucedió es que la reflexión de esas emociones se vuelve retadora cuando uno piensa, uy, pero yo ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Cómo me sentiría yo? Esa emoción, por ejemplo, de cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar del otro. Esa posibilidad de pensar, de ponerse en los zapatos del otro, que es una expresión que en ciencias sociales utilizamos mucho. Esas son las únicas posibilidades para que migremos de esas emociones a otras que nos abran las puertas. Segunda pregunta. ¿Cuál crees que fue el momento en el que Clara hizo la diferencia? ¿Ustedes qué dicen? Yo les voy a señalar varias situaciones. A ver, en esta primera, una situación que hizo la diferencia, con la que Clara hizo la diferencia, observar su realidad. Los niños, la mayoría de sus compañeros, simplemente reaccionó frente a Marcos. Pero, por ejemplo, solo Clara, según este cuento, se dio cuenta de la cara de todos sus compañeros. Cuando nosotros estamos en atención plena y estamos observando todo nuestro entorno, somos capaces de ver este tipo de cosas. Cuando estamos a veces muy abstraídos o desatentos o solamente estamos en un lugar por estar, a veces nos cuesta identificar qué es lo que está sucediendo colectivamente. Entonces, una primera situación con la que Clara hace la diferencia
es con observar su entorno, ver la reacción de los otros, ver el conjunto, diríamos muchos a veces. Cuando uno ve el conjunto de la situación, uno logra como hacerse a un ladito y poder ver qué sucedió en esa situación. Esa es una primera acción con la que Clara hizo la diferencia. Otra situación con la que Clara hace una gran diferencia es cuando logra sentir compasión. La compasión no es sentir pesar por el otro. La compasión se refiere a la capacidad que tenemos nosotros de sentir que podemos ser tan vulnerables como lo está haciendo una persona en algún momento determinado. Entonces fue ahí cuando Clara se preguntó, tuvo empatía por Marcos, sintió empatía por Marcos. Sentir empatía es eso, poderme poner en el lugar del otro. Y preguntarse, ay, ¿cómo me sentiría yo si fuera Marcos y entrar a un salón y todos me miraran de esa manera? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ven? Esa situación empieza a hacer que Clara piense en otras formas de actuar en esa situación y de invitar a sus compañeros colectivamente a tener otra salida, a abrir puertas para relacionarse de una manera diferente. Y finalmente, la situación con la que Clara hace la diferencia es, bueno, yo ya vi que aquí todos estamos con caras raras y estamos como en incomodidad con Marcos porque está en silla de ruedas y es una situación que para nosotros es rara, no sabemos cómo relacionarnos, nunca habíamos tenido un compañero en esa situación. ¿Y qué hace Clara? Rompe el hielo de una manera amorosa, con una pregunta muy clara. Marcos, cuéntanos por qué estás en silla de ruedas. Y eso es incluso darle importancia al otro, me estoy interesando por la historia del otro, por la vida del otro. Entonces miren, son 3 situaciones en las que Clara hace la diferencia. Observación de todo el entorno y de todas las relaciones en el entorno, empatía, ponerme en el lugar del otro, y 3, preguntar sobre lo incómodo, preguntar sobre el problema. ¿Ustedes qué contestaron en casa? ¿Qué otra cosa se les ocurre? De pronto ustedes vieron otra actitud con la que Clara hizo la diferencia. Pasemos a la pregunta 3. ¿Por qué crees que lo diferente a veces nos da miedo o nos genera rechazo? Muchos de ustedes me han dicho, profe, eso está mal, es que a uno no, lo diferente no le tiene por qué generar eso, pero es lo más natural que nos puede suceder. A nosotros lo diferente siempre nos ha generado miedo, rechazo, ganas de no estar ahí, porque de alguna manera nuestra cotidianidad y nuestro mundo seguro, nuestro mundo confortable, se va llenando de momentos y de personas que van siendo los mismos y las mismas durante toda la vida. Cuando llega algo diferente, inmediatamente nosotros decimos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque no podemos controlar esas emociones que habitan nuestro cuerpo y esas emociones y esos pensamientos que dicen, no sé cómo relacionarme con esta situación o con esta persona. Entonces, es precisamente por eso, porque no estamos acostumbrados a esa situación o a esa persona, y es muy legítimo y es muy natural que sintamos esas emociones. Cuarta y última pregunta. ¿Crees en el planteamiento todos somos diferentes? A veces se nos va mucho en el discurso, profe, todos somos diferentes, hay que aprender a querer a todo el mundo, hay que respetar la diferencia. Pero la verdad es que nosotros como seres humanos, incluso por evolución de nuestra especie, estamos acostumbrados a que nos vamos juntando con quienes compartimos ciertos gustos o con quienes compartimos ciertas actividades. Y eso va haciendo que esas personas se parezcan. Entonces, de esa manera, es natural que nos rete el planteamiento de que todos somos diferentes, puede ser una realidad, pero es retador sentir y actuar en consecuencia con esa afirmación. Bueno, esas preguntas estaban un poco en vía a reflexionar sobre ese cuento y a que sacáramos todo lo mejor que podemos aprender de él. Miren esta comparación de emociones. Emociones que hacen la diferencia. Cuando ves a alguien distinto, ¿qué expresas con tu rostro? ¿Qué expresas con tu rostro? ¿Terror, asco, rechazo, miedo, asombro o curiosidad?
Profe, ¿y por qué esas emociones están en columnas diferentes? Miren, porque estas emociones, que vuelvo e insisto, no está mal que las sintamos, no está mal que estén ahí en nosotros. De hecho, es importante que las reconozcamos, que no las queramos guardar u ocultar. Pero estas emociones hacen que sea mucho más difícil acercarme a otro, dar un primer paso, pensar en la posibilidad de acercarme. Mientras que estas que están aquí al otro lado, el miedo, el asombro y la curiosidad, me permiten dar un paso más cerquita, porque es más fácil saltar de estas emociones al contacto con el otro o con la situación desconocida que saltar de estas emociones al contacto con el otro o a la situación desconocida. Profe, ¿y entonces uno qué hace si siente estas emociones de aquí? ¿Cómo puede uno hacer para migrar a estas o para incluso saltárselas y darse la oportunidad de enfrentarse a esa situación o a esa persona y hacer la diferencia? Bueno, niños y niñas, siempre hay diferentes caminos para alcanzarlo y para lograrlo. Cada uno puede encontrar una manera distinta. Lo importante es que nuestra capacidad reflexiva, pensar sobre nuestras emociones, pensar sobre eso que hablábamos ahorita, de esas 3 cosas que hizo Clara: observar toda la situación, ponerse en el lugar del otro y hacer la pregunta incómoda. Esos pasos nos pueden ayudar a migrar de esas emociones, reconocerlas, decirle acepto que estás acá, pero puedo migrar a otra emoción. ¿Y cuál es? Puede ser la del amor, la de la compasión, también la de la empatía, la de ese asombro y esa curiosidad que nos permite entablar una conversación con el otro. Y es así, como hay muchas técnicas, puede ser la respiración, puede estar en silencio un rato en el día, puede ser compartirlo y conversar con otros amigos qué es lo que te está pasando y qué es lo que estás sintiendo. Y por eso es muy importante que ustedes encuentren esa persona de confianza, ese mejor amigo, esa mejor amiga, o con sus papás, o con algún tío, algún familiar que ustedes saben que los va a entender, para que ustedes puedan contarle esas emociones y que haya una retroalimentación ahí para reflexionar sobre lo que está sucediendo. ¿Cuáles crees que permiten acercarnos a los otros y no rechazarlos? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esa pregunta, todas estas emociones pueden evitar que yo tenga contacto con otros, que incluso los empiece a rechazar. Pero lo que sucede ahí es que eso solo sucede si nosotros pensamos sobre nuestras emociones. Aquí, por ejemplo, tenemos de nuestro emocionómetro Melo las diferentes emociones que podemos sentir: el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza, el amor y la paz o la tranquilidad. Pasar por cada una de ellas genera un aprendizaje en nosotros que nos permite preguntarnos por cómo eso puede hacer que nuestras relaciones mejoren. Antioquia, ¿qué está haciendo para generar en nosotros como población ese pensamiento por el respeto a la diversidad cultural y a la inclusión? Esto fue extraído de la política pública para la inclusión. Esa política pública dice, miren, lo primero que nosotros tenemos que hacer es esto: toma de conciencia en la sociedad y reconocimiento de la diversidad. Entonces, ¿qué se plantean ellos desde los gobiernos administrativos? Se busca cambiar los imaginarios de las familias, la comunidad local y la sociedad en general respecto a las personas con discapacidad, promoviendo el reconocimiento de sus capacidades. Miren que esto es una política pública y es lo mismo del cuento de Clara. Es cómo no encasillamos a una persona solamente en su discapacidad, sino que ahondamos y profundizamos en las capacidades, las posibilidades de realización y el respeto a sus derechos y a su dignidad. Entonces, todas estas personas del gobierno que se han sentado a pensar que es lo más importante en términos de inclusión social y de respeto a la diversidad, es esto: es cómo hacemos que la sociedad tome conciencia de que no estigmatice en un aspecto, sino que reconozca las posibilidades de esas personas. Ahora sí, los voy a invitar a que juguemos entonces. Si estamos en la narrativa, que sea desde la narrativa que podamos encontrar posibilidades de reflexión. ¿Alguna vez han jugado al cadáver exquisito? ¿No? Bueno, yo voy a invitar al profe Gus para que juguemos al cadáver exquisito.
Hola, profe, bienvenido. Gracias. Profe, ¿alguna vez ha jugado al cadáver exquisito? No. No. Bueno, entonces les vamos a contar a todos los niños y a las niñas qué es cadáver exquisito. Resulta pues que un cadáver tiene unas partes, ¿cierto? Sí. Entonces así, en lengua, se nombra esta estrategia de cadáver exquisito para decir que cada uno va a tener la parte de una historia para que juntos armemos una reflexión sobre un tema. Claro. Entonces el reto es que vamos a construir un cuento iniciando nosotros dos y ahorita los niños y las niñas muelas que nos llamen van a terminar el cuento y vamos a hacer entonces la reflexión. Listo, perfecto. Profe, le voy a dar entonces los personajes. ¿Listo? Listo. Bueno, hay un niño daltónico. Ajá. Profe, ¿qué es daltónico? Es una persona que no diferencia, o más bien que los colores los tiene, digamos así, trocados. Entonces un verde puede ser un azul o un rojo puede ser un púrpura. Entonces van a ser colores diferentes. Entonces lo que para la profe Ana es verde, para el niño daltónico sería azul. Azul. Entonces miren, es una situación en la que es difícil que este niño, que se va a llamar Alejandro, se ponga de acuerdo con sus compañeros, por ejemplo, si tienen que hacer una cartelera, si tienen que hacer un mural, si tienen que hacer una maqueta, para ponerse de acuerdo con los colores, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces tenemos a Alejandro, que es un niño daltónico, ¿listo? Listo. Tenemos sus mejores amigos. Sus mejores amigos. Tenemos un profe, que le voy a poner profe Gus. Y tenemos entonces tenemos a Alejo, a sus mejores amigos, tenemos al profe Gus y una situación que el profe Gus quiere generar en la socialización de Alejandro, porque resulta que Alejo solamente se mantiene con sus amigos y le ha costado relacionarse con otros compañeros. Correcto. Entonces hay un reto. En este cadáver exquisito va a haber un reto. Y el reto es que Alejo comparta y trabaje con otros compañeros diferentes a sus amigos. Listo. Ahí me falta una actividad, pero esa voy a dejar que usted la ponga. ¿Listo? Correcto. Bueno, entonces, profe, repitamos. Alejo, digamos, su dificultad para diferenciar los colores, Sí. sus mejores amigos, el profe Gus, que puede ser usted el protagonista de este cuento, y que el reto que le quiere poner el profe Gus es que deje de estar encerrado solo en este círculo y comparta con otros amigos, con otros compañeros. Correcto. Entonces, Listo, perfecto. ¿cómo comenzamos esta historia? Comenzamos nuestro cadáver exquisito. Bueno, inicialmente el profe Gus les asigna a ellos, a Alejandro y a sus amigos, Entonces comencemos con un día de escuela. un día de ¿le escuela, parece? me parece. Un Es día de correcto. escuela. Un día de escuela. Sí. El profe Gus El profe Gus le asigna al grupo le asigna al grupo el trabajo de hacer una cartelera. Básicamente, la hacer tarea es una cartelera. ¿Sobre qué, profe? La cartelera la van a hacer sobre los científicos importantes en los últimos 20 años. Sobre científicos importantes en los últimos 20 años. Científicos importantes en los últimos 20 años. Correcto. Para que los niños allá vayan pensando en cómo continuar la historia. Ah, ese ya es su inicio. Esta es nuestra primera parte del cadáver. Correcto. Listo, entonces yo voy a hacer la segunda. Y vamos a ver ahorita, aquí voy a poner Gus, Ajá. Ana, y ahorita los que nos llamen vamos a poner las iniciales de su nombre. 20 años, a ver cómo continúo yo esta historia. El profe Gus Sí. puso una condición. ¿Cuál sería? ¿Cuál cree, profe? A ver si adivina mi parte del cadáver.
Que no sean los mismos grupos de siempre. Ay, muy cerquita, claro que sí. Porque eso ocurre en ocasiones. Grupos de 4 personas. Correcto. Grupos de con las que casi Ajá, no se relacionan. es correcto. No se relacionan. Listo. ¿Listo? Ahí va nuestra historia. Vamos a ver los niños y las niñas melas cómo van a hacer que esta historia termine para que podamos reflexionar juntos con nuestro cadáver exquisito Melo sobre las emociones, la diversidad y el respeto a la inclusión. Vamos a ir a un recreo y ya regresamos. Gracias, profe. En la inclusión y la diversidad está el secreto del mundo, porque a todos nos mueven las emociones. ¿Qué es lo que mueve a Antioquia? Una fuerza inquebrantable que se decanta en pasión y trabajo responsable. La fuerza de sus montañas que soportan grandes vientos y el talante de su gente llena de muchos talentos. Antioquia entera la mueven, siempre un sinfín de emociones, diversas representadas en sus 9 subregiones. No es un lugar sin errores, solo con finales bellos. Es mucha gente luchando por dar solución a ellos. La mueve su historia misma y al ritmo que evoluciona. A todo aquel que la pisa, nuestra Antioquia lo emociona. Estefa, ¿cómo estás? Es nuestra niña Mela que nos llama desde Itagüí, que siempre está súper conectada con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. Estefa, ¿escuchaste el cuento de Clara? Sí, señora. ¿Y Marcos? También. Bueno, ¿y qué te gustó de ese cuento? La amistad que ella tuvo y cuando se dio cuenta de las expresiones de sus amigos. Eso es muy bacano, cuando ella se da cuenta de la reacción de los otros y la idea que tiene para hacer sentir mejor a Marcos. Bueno, Estefa, estamos con nuestro cadáver exquisito. Recuerda que es un cuento que se arma entre todos los niños y las niñas que estén en el aula, en este caso, con los que estén participando hoy en nuestra clase. Ya el profe Gus dio el inicio de la historia, yo di una continuación y te voy a leer todo completo para que tú continúes con nuestra historia. ¿Listo? Sí, señora. Dice así: un día de escuela el profe Gus le asigna al grupo hacer una cartelera sobre científicos importantes en los últimos 20 años. El profe Gus puso una condición, 2 puntos. Profe, no escuches que mi hermanita está llorando. Ay, hay posibilidad de que puedas hablar un poquito alejada de ella. Ya se la llevaron. Ah, bueno, nos ayudaron. Estefa, vuelvo y te leo, o vamos hasta ahí. Pues me lee, porfa. Bueno, dice: un día de escuela el profe Gus le asigna al grupo a hacer una cartelera sobre científicos importantes en los últimos 20 años. El profe Gus puso una condición: grupos de 4 personas con las que casi no se relacionan. Recuerda que tenemos a Alejo, que es el protagonista de nuestra historia y todavía no ha entrado, que es un niño daltónico, es decir, que le cuesta reconocer los colores. Lo que para todos los otros niños es verde, para Alejandro es azul. Lo que para otros niños es amarillo, para él puede ser, no sé, rosado. Tenemos a sus mejores amigos, tenemos al profe Gus y el reto que tiene Alejo en este momento. ¿Cómo continuarías tú la historia? Por ejemplo, ¿te acuerdas del cuento de Clara que hablaba de unas emociones que habían sentido sus compañeros?
Puedes pensar en emociones cuando Alejandro se reúne con sus compañeros más desconocidos. Tú verás cómo continuamos esta historia. Estefa. Tranquila, puedes pensar. Aquí voy a poner Estefa. ¿Cómo? ¿Te ayudo un poquito? Porfa. Claro que sí. ¿Qué te parece si Alejo se sentó con sus compañeros más desconocidos y comenzaron a conversar sobre los colores? Vamos a poner la situación problema, ¿listo? Sobre los colores de la cartelera. ¿Sí? ¿Qué crees que pudo haber pasado ahí? ¿Qué pasó con esos compañeros cuando se dieron cuenta que Alejo confundía los colores? Se pusieron a conversar sobre los colores y le ayudaron a decidir cuál era el verde, cuál era el azul, el naranja. Súper, Estefa, muy bien. Pero mira, antes de que ellos le ayudaran a distinguir los colores, ¿tú qué crees que sentirían los compañeros cuando apenas se dan cuenta, porque ellos no sabían de ese problema de Alejo? Pues de ese problema no, de esa situación. Entonces, ¿qué pensarían ellos? ¿Qué sentirían cuando dicen, entonces escojamos este azul y Alejo, no, eso es verde? ¿Tú qué crees que sería la reacción de los compañeros? Mira, aquí hay unas ayuditas. ¿De terror, de asco, de rechazo, de miedo, de asombro o de curiosidad? ¿Cuál crees tú? Curiosidad. Muy bien, de curiosidad. Les llamó la atención, se asombraron. Entonces voy a poner aquí, se asombraron al ver que Alejo no veía los colores como ellos. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Quieres dejar, Estefa, algún saludito? Sí, le quiero dejar un saludo a toda mi familia, a Nicole, a todos ustedes, a Dinamita, a mi profe Lida, a todos mis compañeros y a mis amiguitas. Claro que sí, yo te mando un abrazo grandote y gracias por estar siempre tan conectada. Chao, Gracias Estefa. a ustedes, chao. Bueno, y recibimos a Matías. Hola, Mati. Perdona, Matthew. ¿Cómo estás, Matthew? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien. ¿Escuchaste el cuento de Clara y este cadáver exquisito que estamos armando? Sí, señora. Bueno. ¿Y entonces cómo quisieras terminar esta historia? Vamos en asombro. Alejo se sentó con sus compañeros más desconocidos, comenzaron a conversar sobre los colores de la cartelera y se asombraron al ver que Alejo no veía los colores como ellos. Dime honestamente, ¿tú qué crees que pasaría en esa situación ahí con los compañeros? Alejo diciendo, eso no es azul, eso es verde. ¿Qué podría pasar ahí para que continuemos la historia? Los compañeros le pueden explicar a Alejo sobre los colores. Por ejemplo, que esa parte es de color verde, esta parte es de color azul, y que vaya entendiendo los colores. Matthew, muy bien. O sea, es saber que Alejo no va a poder ver los colores como ellos. Entonces, ¿qué te parece si se inventan una tabla de colores? Sí. Bien. Entonces vamos a seguir. Aquí pongo la parte del cadáver exquisito de Matthew. Entonces, los compañeros decidieron explicarle los colores de la cartelera. Muy bien, hacerle una tabla de colores para la cartelera.
y así se podrían ayudar entre ellos. Exacto, y así se podían ayudar entre ellos. Muy bien, Matthew. ¿Cómo terminamos esta historia? ¿Qué más le podemos poner ahí? Se terminaron la cartelera sobre los 20 años atrás, sobre los últimos 20 años. ¿Terminaron la cartelera? Al siguiente día... Entonces, punto aparte, al siguiente día... Al siguiente día lo llevaron la cartelera a la escuela. Ajá, llevaron la cartelera, ¿y qué pasó? El profesor se lo felicitó a todos porque le ayudaron a Alejandro a que socializara más y a que entendiera un poco sobre la cartelera y sobre los colores de la cartelera, porque no se quedaron a que no hiciera nada, sino le explicaron para que todos se pudieran ayudar. Súper, ese final me encanta. Entonces vamos a ver si lo resumí bien. Dice, al siguiente día llevaron la cartelera y el profe Gus felicitó a los compañeros por ayudar a Alejo y trabajar con él. Felicitó también a Alejo por disponerse y trabajar con él. Exacto, a trabajar con nuevos amigos. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Este cuento se ha acabado. Gracias, Matthew, por tu participación y por darle cierre a nuestro cadáver exquisito de hoy. ¿Quieres dejar algún saludo? Señora. Dinos. A todos los niños que están viendo Premios Melos en todos los países de Norteamérica, todos los países de América y Sudamérica, especialmente. Ajá. Porque que están viendo este programa que es muy didáctico y muy bueno porque nos enseñan cada día más. Y si no nos enseñan, no aprendemos o reforzamos temas de la escuela. Exacto, si no hay algo nuevo, reforzamos algo de la escuela. Qué rico, Matthew, ese saludo. Un saludo entonces a todos los niños de América. Y también a mi profesora Lida, a todos mis compañeros y a todos los profesores. Qué rico, Matthew, un abrazo grandote. Chao. Chao, profe. Bueno, miren, niños y niñas, entonces que aquí hubo una emoción, la emoción del asombro, pero ese asombro llevó a una nueva idea, por ejemplo, que Alejo no había tenido que hacer con sus amigos, una tabla de colores que le permitía comunicarse con otros y construir esta nueva obra que era la cartelera. Compártanos ustedes qué piensan, qué nos puede ayudar a todos a respetar la diversidad y la inclusión. Un abrazo y no se muevan porque seguimos con el profe Gus. Chao. Hola, soy María Antonia Guzmán Durango. Tengo 7 años, estoy en segundo 5 y estoy en el Eduardo Uribe. Lo que más me gusta hacer es jugar con mis amiguitos. Juego con mi patineta con ellos. Escondidijo, cogido
chucha congelada. Me gusta salir con mi mamá, con mi hermanita, con mi papá. Chao, profe Melo. Muy bien, niños y niñas, ¿todos listos en casa? Bienvenidos a nuestra clase de experimentos. El día de hoy hablaremos de un tema algo encubierto, algo diferente. Por eso, repasemos muy rápidamente nuestros materiales. Los tenemos ya listos en la mesa. 1 metro de cable eléctrico, 10 o 12, acá está nuestro cable. Tenemos también 4 limones medianos. Hemos traído mayor cantidad porque siempre es bueno tener más material del que necesitamos. 2 cucharas soperas metálicas, por acá tenemos las cucharas, tenemos los tenedores y tenemos cuchillos. Adicionalmente tenemos por acá las 4 papas, ya están peladas, ya están listas, y 10 clips pequeños. El día de hoy los tenemos de colores, son clips de colores, pero que igual nos sirve. Tenemos las pinzas de ropa o madera, que son estas que aparecen acá. Adicionalmente los 7 tornillos de 1 pulgada, los tenemos por acá. 5 bombillos LED, en este caso por acá tenemos los bombillos LED, ya uno se nos quemó, ya les explicaré, les comentaré por qué. Y adicionalmente tenemos entonces la silicona o silicona líquida o en barra, además de la cinta. El día de hoy utilizaremos esta cinta que va a ser la cinta de enmascarar. Si ustedes tienen cinta aislante o cinta negra, perfecto. Algo para cortar el cable, utilizaremos en este caso nosotros las pinzas y el pelacable, que es un poco más ágil para nuestro caso. Además de lo que siempre hemos necesitado, que es nuestro recipiente con agua. Papel de aluminio lo tenemos disponible por acá. Bueno, comencemos entonces nuestra clase del día de hoy. Todavía tienen tiempo de conseguir los materiales. ¿Qué tienen que ver los cubiertos con los limones y con las papas? ¿O no tienen nada que ver? Sí, hay algo muy importante y muy interesante, y es que todos pueden ser circuitos encubiertos. Nuestras metas son identificar algunos materiales que conducen la electricidad, reconocer que esos que son los alimentos y que casi siempre consumimos de manera muy natural y muy normal, pueden ser una fuente de energía eléctrica. Pero ¿qué tan buena es? Es la pregunta que queremos resolver. Por eso queremos enfatizar en qué es la energía. ¿Qué es energía? Se habla mucho de la energía, varios tipos de energía, energía eólica, energía por las baterías, por las pilas, la energía mecánica, la energía del carro. La energía es la capacidad de, por ejemplo, de mover algo, se necesita energía para mover algo. De calentar, se necesita energía para calentar, ya sea por ejemplo, si es en gas, una estufa de gas o una estufa eléctrica. Para iluminar, para la iluminación en nuestro estudio, la iluminación en tu casa, la iluminación externa en la calle, se necesita energía. Para sonar, el sonido también es energía. Ya lo habíamos visto en las formas de energía, que el sonido se podía cambiar a movimiento de unas esferas sobre una superficie porque eran vibraciones, pero esas vibraciones transfieren energía, entre otras. Un ejemplo es que, por ejemplo, la energía eléctrica y la química van muy unidas, y esas son las que van a ser parte de nuestros experimentos el día de hoy. Lo que sí es interesante decir es que en la ciencia nos hemos dado cuenta que la energía solo se transforma, nunca cambia. Es decir, si tienes 5 unidades de energía, esas 5 unidades de energía van a seguir siendo siempre las 5 unidades de energía. Eso sí, pueden cambiar. Por ejemplo, 2 podrían ser de energía eléctrica y 3 de química. Y después de un proceso cualquiera, la energía eléctrica aumenta a 4 y la energía química se queda ¿en cuánto? En 1, porque siempre tiene que conservarse, tiene que mantenerse la misma cantidad, que son 5 unidades. La energía térmica podría cambiar en energía eléctrica, pero por ejemplo la energía mecánica podría cambiarse en energía térmica. A lo mejor lo has hecho en los días más fríos,
que frotas las manos y esa energía que llamamos mecánica, que es por movimiento, que sirve para mover tus manos, se transfiere, se transforma en energía térmica, calienta tus manos. Puedes hacer el ensayo y calienta tus manos. El sonido se puede cambiar en energía, por ejemplo, la energía eléctrica más bien se puede transformar en energía como sonido. Eso ocurre. La energía mecánica, que viene de la energía química del combustible, se transforma en energía mecánica del carro y que puede transformarse en energía en forma de calor o energía térmica alrededor del carro. La energía iluminosa, por ejemplo. Perfecto. Vamos a tener en este momento una pequeña interrupción. Vamos con un avance informativo de Teleantioquia Noticias y enseguida regresamos a Profes Melos. Este es un avance informativo de Teleantioquia Noticias. Este avance informativo es patrocinado por la Gobernación de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Continuamos hasta ahora desde la Gobernación de Antioquia con la rendición de cuentas. Hasta ahora me acompaña Juan Pablo López, el secretario regional de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad. Se hablaba precisamente de los proyectos más trascendentales para el departamento de Antioquia. Hablemos precisamente en esta rendición de cuentas qué resaltar en estos temas de infraestructura, hábitat y sostenibilidad. Bueno, fundamental. Estamos aquí haciendo este ejercicio tan importante para el gobierno, para la ciudadanía, que es la rendición de cuentas de estos primeros 18 meses de gobierno. Desde la Secretaría de Infraestructura, 3 escalas muy importantes, la escala nacional, allí nuestro proyecto principal, el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, que hemos avanzado en más del 60% de la excavación de lo que será el túnel más largo de América Latina. Adicionalmente venimos trabajando de manera conjunta con Gobierno Nacional en el avance de las diferentes autopistas de cuarta generación. En la escala departamental, la atención de las emergencias derivadas de las altas lluvias que hemos tenido en el último año. Entonces hemos atendido más de 340 frentes en cada uno de los municipios y nuestro objetivo es preservar la conectividad de las cabeceras que hoy se encuentran en un riesgo inminente de estar desconectadas por los diferentes eventos que tenemos. Y allí también en esa escala departamental, nuestro proyecto más importante de pavimentación son las 23 cabeceras que se encontraban desconectadas a la llegada de nuestra administración, que históricamente no han podido ser conectadas con una carretera pavimentada. Anunciar que hemos cumplido con 2 cabeceras ya, la cabecera de Argelia, la cabecera de Concepción, 2 municipios del oriente antioqueño bastante hermosos, con mucha potencia, que entonces ya su carretera llegó pavimentada hasta la cabecera municipal. Y venimos avanzando en las otras 21 para consolidar todo el mapa de la conexión total de nuestros municipios. En algunas como Vigía, Murindó, tendremos una conexión de otra índole, una conexión fluvial, más el fortalecimiento aéreo en el aeropuerto de Vigía del Fuerte, y entonces, digamos, en diferentes escalas venimos avanzando. Las próximas cabeceras que podemos entregar será la cabecera de Alejandría, otro municipio del oriente, la cabecera de Anorí, de Puerto Nare, que venimos ya trabajando fuertemente en su construcción. Y en los proyectos municipales hacemos entonces una relevancia a los proyectos de parques del río municipales, en los cuales también venimos avanzando con más de 30 municipios, consolidando esta estrategia de la protección de las cuencas, pero también del ordenamiento territorial. En materia de medio ambiente, el foco fundamental, la reforestación. Allí hemos avanzado en casi 9 millones de árboles de los 40 millones que tenemos como meta para reforestar en el departamento, y sobre todo con un foco también para recuperar 10.000 hectáreas degradadas por malas prácticas mineras o por malas prácticas de ganadería extensiva, sobre todo en el Bajo Cauca y en el Nordeste. También el proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal, ya superamos los 42 vehículos sustituidos en el departamento, vamos a llegar a 340 y ojalá pudiéramos consolidar la erradicación total de los vehículos de tracción animal del departamento. Para eso también creamos la gerencia del bienestar y la protección animal. En materia de vivienda, superamos las 8.000 soluciones de vivienda
recuerden que tenemos una meta muy importante de lograr iniciar 75.000 soluciones de vivienda en todo el departamento, entre mejoramientos y viviendas nuevas. Y en materia de servicios públicos, la noticia más importante de este año es que logramos llevar energía eléctrica al municipio de Vigía del Fuerte, la única cabecera municipal que no contaba con una conexión de energía eléctrica. Secretario, le agradecemos por acompañarnos en este avance informativo y escuchaban ustedes avances importantes en temas de infraestructura vial, también en temas de servicios públicos y diferentes actividades que se van a seguir realizando en todo el departamento con el tema de siembra de árboles. Nosotros continuaremos desde la Gobernación de Antioquia muy atentos precisamente a esta rendición de cuentas. Ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión central de las 7 de la noche. Muy bien. La energía entonces se puede transformar en diversas formas, de energía eléctrica, térmica, de mecánica luminosa y entre otras. Ahora bien, ¿qué pasa con esa energía eléctrica que es en la que nos vamos a concentrar el día de hoy? Esa energía eléctrica está originada más bien por el movimiento de electrones. Los electrones son aquellas partículas que tienen carga negativa que forman precisamente parte de todos los átomos. Y cuando esos electrones se mueven, se forma la corriente eléctrica. Acá en la figura de la derecha tenemos un generador. El generador es una batería, una pila, como lo conocemos nosotros. Tiene energía química y está unida con un elemento de control, que en este caso sería el switch o el interruptor que llamamos, por medio de un cable. Y ese cable continúa hasta un receptor que es precisamente una bombilla que ilumina, tiene energía lumínica, se produce energía lumínica allí más bien, y lo que decimos entonces es que la energía química del generador se transforma en energía lumínica del receptor, que en este caso es la bombilla. Básicamente hay un cambio entre energía química y energía eléctrica. ¿Listos con los materiales? Pero esperemos. Hay dos tipos de materiales y esos son los que queremos identificar el día de hoy. En la energía eléctrica hablamos de materiales conductores y materiales aislantes. Los materiales conductores son aquellos en los que la corriente, es decir, los electrones de carga negativa, se mueven fácilmente. Los aislantes son, por el contrario, el opuesto, en los que los electrones no se mueven tan fácil o simplemente no hay una corriente eléctrica. Muy bien. Listos entonces con los materiales. Vamos a pasar con nuestra parte práctica el día de hoy. La pregunta que hacemos es, por acá tengo un circuito muy similar al de la imagen que presenté hace un momento en la presentación. Un conector, ese conector va unido a un interruptor o un switch que llamamos, y un bombillo que llamamos un bombillo LED en este caso. Estos son parecidos, similares a los bombillos de diciembre, digámoslo así, que a veces los utilizamos, y lo que vamos a hacer es utilizar una alimentación, en este caso, por vía USB. ¿Por qué por vía USB? Porque cuando lo hacemos por un modo diferente, lo que ocurre es que la batería, el bombillo LED, hace que la batería, acá la tenemos, la de 9 voltios, hace que el bombillo LED se queme. ¿Qué pasa? Si yo apago el interruptor, o en este caso el switch que llamamos, deja de fluir, dejan de moverse los electrones en la parte de atrás, que ya les voy a mostrar, niños en casa, y al dejar de fluir los electrones no hay corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica, no hay energía lumínica, no enciende el bombillo. En la parte posterior, pueden ustedes observar acá, está el circuito que llamamos el circuito más básico en electricidad. Viene una alimentación con dos cables. Los cables USB vienen con dos pares de cables, un par de cables para datos. Este es un par de cables precisamente para energía eléctrica, aproximadamente unos 5 voltios. Se alimenta una parte a la bombilla o al bombillo LED y la otra parte pasa al switch, o lo que llamamos al interruptor. El interruptor lo que hace es abrir o cerrar
permitir el paso o evitar el paso de la corriente eléctrica, de modo que en algún momento llegue a la otra terminal, esto se llaman las terminales del bombillo LED o de la bombilla LED que tenemos acá. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Por acá les muestro. Estamos en nuestra clase de experimentos. Se nos quemó el bombillo LED y se nos quemó cuando quisimos encenderlo directamente de una batería de 9 voltios. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que utilizar, y lo van a ver mucho en los circuitos eléctricos, una resistencia de este estilo. Muy bien. Por eso utilizamos más bien 5 voltios y evitamos que el bombillo se nos vaya a dañar. Para hoy entonces vamos a comenzar con nuestros materiales. Tenemos por acá los limones. Previamente he cortado varios limones. La idea es que tengamos 4 de esos limones cortados a la mitad. Si tienes tiempo en este momento, puedes hacerlo. Por acá nosotros vamos agilizando. ¿Y qué vamos a hacer con cada uno de esos medios limones? Vamos a utilizar la puntilla. Si ustedes no tienen puntilla, pueden utilizar un simple tornillo de estos que habíamos mostrado hace un instante, de aproximadamente de 1 pulgada. Ese tornillo se va a introducir dentro del limón por la parte de la cáscara del limón, de este modo. Se va a introducir por la parte de la cáscara del limón. Y en el otro extremo tenemos un cable que viene ya previamente cortado, ya lo hicimos acá antes de iniciar nuestro experimento. Ustedes lo pueden cortar de su cable número 10 o 12. En el otro extremo, más o menos diametralmente opuesto, van a dejar el cable de cobre. La idea es que el cable no quede suelto, porque si los dos quedan sueltos no hay un contacto eléctrico suficientemente bueno y lo que hace es que no nos va a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar si eso que estamos hablando el día de hoy de la corriente eléctrica tiene o no sentido y si puede estar en un elemento como este. Para eso vamos a utilizar este instrumento que se conoce como multímetro. El multímetro puede medir varias cosas, puede medir electricidad, resistencia, temperatura y lo que nos importa el día de hoy, voltaje. Voy a agilizar entonces acá. Tenemos un voltaje inicialmente de 0 voltios y lo que llamamos 2 terminales. ¿Qué pretendo hacer con esto? Pretendo verificar si hay una corriente eléctrica, si hay una diferencia de voltaje que llamamos o si hay un voltaje. A lo mejor has escuchado 110 voltios, 220 voltios en los aparatos eléctricos que de pronto tengas en casa. Voy a conectarlo y voy a verificar que estén inicialmente bien las conexiones. Para eso entonces llamamos al multímetro y verificamos lo que se llama continuidad. El multímetro realiza un breve sonido indicando que el circuito está cerrado. ¿Qué indica eso? Recuerden que se llama un circuito eléctrico y los circuitos están precisamente formados para que haya eso, un circuito cerrado. Porque si se abre el circuito es como si tuvieras un interruptor y en el caso del interruptor no dejaría pasar la corriente. Si se cierra el circuito no hay corriente eléctrica. Se abre el circuito y no hay corriente eléctrica solamente cuando se cierra. Ahora bien, voy a ubicar por acá en cámara la lectura del multímetro y vamos a verificar qué ocurre con este limón. Para eso acercas una punta o una terminal a lo que se llaman electrodos en este caso, y vamos a llamar electrodos porque sirven como si fuera una batería. Lo mismo lo hacemos acá y verificamos que evidentemente hay un voltaje en este sistema. ¿Qué pasa? Que ese voltaje no es exacto, y no es exacto porque nuestro limón ya fue previamente cortado, ya ha habido un tiempo en el que han habido otros procesos biológicos y el limón ya no tiene suficiente carga como la tenía antes. Ah, no marca 0. Claro, vamos a verificar entonces con una batería de 9 voltios que tengamos un voltaje suficiente. Cambiamos la escala, eso ya es manejo del multímetro, simplemente es para indicar que realmente la batería está prácticamente nueva, 967 voltios, está acabada de comprar realmente. Y vamos a utilizar otro de nuestros materiales por acá, con una puntilla y un pedazo del cable de cobre.
vamos a verificar si hay algo. En este caso, este limón está mucho mejor y tiene una carga. Puedo ayudar un poco acá. Y este limón tiene una carga o una capacidad, llamamos un voltaje, una carga almacenada de 0.5 voltios. ¿Eso qué es? Es como aproximadamente unas 10, 15 veces menos que lo que tiene una batería de estas. Eso quiere decir que si yo quiero cambiar una batería de 9 voltios por un conjunto de limones, voy a necesitar un montón de limones. Por eso hemos pedido 4 limones y esos 4 limones los vamos a dividir a la mitad. Para eso entonces le voy a pedir a la profe Ana que por favor venga en este instante y nos colabore cortando los limones. Muy bien, mientras tanto, recuerdo al profe Will que me preguntaba en la primera clase que si yo había desbaratado. Hola, profe Ana, bienvenida, muchas gracias. Allí tenemos el cortador, nuestro cuchillo. Me preguntaba si alguna vez había desbaratado un aparato eléctrico y sí. Bueno, de hecho, esa era no se preocupen, esa no funcionaba, inicialmente no funcionaba, así fue como me la entregaron, no funcionaba, y aquí podemos distinguir varias partes. ¿Cuáles? La resistencia que acabo de mencionar. Esa resistencia baja el voltaje, permite que cambie el voltaje y que no se nos queme el LED, por ejemplo. Tiene unos colores, cada color indica una diferencia en su resistividad, en su resistencia. Tenemos unos condensadores. Estos condensadores almacenan energía. Ahora bien, ese almacenamiento de energía que se hace en esos condensadores después se utiliza para poner a funcionar el circuito completo. Esta era una grabadora de periodista que llamamos, que funcionaba con un cassette, era una cinta magnética pequeña en la cual simplemente se movía y por medio de campos magnéticos, o imanes básicamente, lo mencionamos, esos imanes permitían que se escuchara el sonido. Y el sonido se escuchaba por medio de un parlante similar a este. Parlante que nos puede ser útil el día de hoy. Muy bien, profe Ana. Súper, ese circuito está... Perfecto, muy bien. Vamos entonces a utilizar, exacto, necesitamos 8 partes de limones por acá. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, necesitamos 8. Listo. 6, 7, cortemos estos otros por acá. Y vamos a verificar. Mientras tanto, recuerden entonces, por uno de los extremos voy a dejar de utilizar este que ya se está oxidando. En uno de los extremos vamos a hacerlo con estas puntillas, y en el otro de los extremos vamos a incluir este alambre. Listo, vamos a incluirlo. ¿Me ayudas ahí, porfa, profe Ana? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con los clips? Con los clips, en caso de que ustedes lo requieran, vamos a comenzar a unir todos estos cables, porque estos funcionarían como cables, se llaman electrodos a estas dos terminales de las baterías, funcionarían como cables o electrodos. Acá en este momento lo que estoy haciendo es, primero, introduciendo un tornillo para dejarlo para introducir después con más facilidad el alambre de cobre. ¿Por qué serán cobre y zinc? ¿Por qué, profe? A ver, cuéntenos. Son cobre y zinc precisamente porque el zinc y el cobre generan lo que llama una pila o una batería. Eso es una reacción química, realmente, una reacción química que, similar a las baterías que tenemos de 9 voltios, producen energía, sueltan electrones, liberan electrones, y es decir, producen una corriente eléctrica. Ahora bien, el cobre es uno de los materiales más conocidos para los cables eléctricos. Para conducir energía, entonces es uno de los mejores conductores de energía. Es uno de los mejores conductores de energía eléctrica. De hecho, es muy buen conductor térmico también. Vamos, aquí ya tenemos 2 listos. Continuamos con nuestro siguiente limón. Pero no solamente se pueden con limones, de hecho también se pueden con papas, y para eso tenemos una papa por acá que genera aproximadamente la misma diferencia de voltaje o la misma cantidad de voltaje que llamamos. Esa cantidad de voltaje es como de unos 0.5 voltios. ¿Qué puede producir más energía, profe, la papa o el limón? El limón. El limón, porque precisamente su acidez, el limón se conoce como un ácido. De hecho, cuando lo probamos nosotros decimos el limón es ácido. Sí. Esa acidez permite que
haya una reacción más eficiente en el caso del zinc y del cobre. Perfecto, continuamos acá. Traten de que no se unan nunca los dos electrodos porque descargamos la batería y hasta ahí nos llega el circuito encubierto. ¿Por qué se llaman circuitos encubiertos? Porque son circuitos que nunca hemos experimentado usualmente, a no ser de que hayas hecho el experimento en casa por tu curiosidad. No son circuitos comerciales, es decir, no te venden, vamos a venderte una batería de 5 limones para que prendas tu casa, por ejemplo, prendas un carro eléctrico. Y pero no esto serviría mucho, profe, como para hacer, por ejemplo, una lámpara para el cuarto, sí, que no estemos utilizando. Es correcto. Incluso como un tipo de energía limpia, ¿cierto? Es correcto. Y es más poca energía la que hay disponible, por eso no se utiliza para aparatos electrónicos muy grandes. No vas a conectar el computador. Con eso, no necesitarías muchos limones y muchas papas para eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir cada uno de estos terminales o de estos electrodos con el electrodo opuesto. Recuerden que este es como si fuera una batería. Hay baterías que son de este estilo. Imagínense que cada uno de estos es como cada una de las terminales de la batería de 9 voltios. Cuando ustedes las conectan una junto a la otra, esta no se conecta a ella misma, esta se conecta a la otra terminal. Palabras más, palabras menos, lo que queremos decir es que este electrodo de cobre se va a conectar con el electrodo de la puntilla, en este caso. Recuerden que también lo pueden hacer con los tornillos, solo que con la puntilla por ligereza y por agilidad es mucho más útil en este trabajo. Permiso para acá, profe Ana. Pueden utilizar listo, muchas gracias. Pueden utilizar unas pinzas para hacer esto porque el cable siempre es un poco complejo de doblar, de manejar. Si desean, pueden ir verificando que el circuito tenga una conducción, es decir, haya continuidad, o palabras más, palabras menos, que haya facilidad para el movimiento de los electrones. Y eso solamente ocurre cuando hay un buen contacto entre ambas partes. Si notan, estos materiales son metálicos. Los metales se caracterizan por tener buena conducción eléctrica. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Perfecto, vamos a conectar ahora estos. Tenemos por acá, pueden hacer un giro acá. Y vamos a hacer como unos ganchitos. Gracias, profe Ana. ¿Más de estos cables, profe, o así ya está? Yo creo que así ya lo podemos hacer y trataremos de trabajar con estos que tenemos acá disponibles. Muy bien. Tenemos este cable metálico unido a la pila, a la batería. ¿Esto qué ha permitido? Ha permitido en la ciencia darnos cuenta que las reacciones que llamamos entre ácidos o que llamamos reacciones de óxido-reducción permiten generar energía eléctrica. De hecho, las pilas o las baterías que conocemos se caracterizan por ese tipo de reacciones. Esto está complejo de manejar acá. Vamos a intentar una vez más. Y caso contrario, pues estaremos haciendo el contacto entre ambos de manera más directa. Profe, ¿con estos clavos pequeños también? Con esos clavos pequeños también podemos trabajar, es correcto. No está tan sencillo, entonces lo que hacemos es conectarlos de una manera mucho más directa. Entonces vamos a conectar este acá, vamos a unir este acá directamente con una conexión con otro alambrito que ya teníamos previamente unido. Vamos a generar acá hay otros tres. Circuito, muchas gracias, Ana. Vamos a utilizar este alambre que ya está previamente acá y vamos a conectar nuestro multímetro. Recuerden que vamos conectada primero el cobre o el alambre de cobre y luego la puntilla. Alambre de cobre, luego puntilla, alambre de cobre, aquí seguiría puntilla. Entonces este iría con este de acá. Podemos girar un poquito, nos sirve ese que es más fácil. Más alto. Es correcto, nos puede servir más fácil y permitir que haya una conexión entre ellos. Giremos de pronto este cable acá para que podamos conectarlos más fácilmente. Muy bien. ¿Qué ha permitido esto adicionalmente? Que hayan baterías para computadores. Las baterías de su celular que son recargables son reacciones electroquímicas que permiten un retroceso en su parte química y al permitir ese retroceso van a volverse a cargar. Vamos a verificar cuánto hay de potencial acá, cuánto hay de voltaje muy rápidamente. Tenemos acá
la puntilla, tenemos acá el extremo, no está, sí está conectado, y nos marca un potencial, lo pueden observar ustedes allí en casa, es como si fuera un conjunto de pilas o de baterías juntas. Con un solo limón solamente puede obtener 0.5 voltios de voltaje. Con varios limones, 1, 2, 3, 4, 5 limones, obtengo esta cantidad, 2.5 voltios. Sin embargo, esos 2.5 voltios, 2.7, no es muy estables porque, ahí está más claro, 2.7, no es muy estables porque cuando dejo el electrodo en contacto con la terminal del multímetro, se mueve un poquito. Listo. Los limones entonces necesitan un nuevo, amigo, podemos cambiar este acá con una nueva puntilla para que nos quede acá mucho más fácil, y necesitamos generar acá el circuito para con ellos intentar encender un bombillo LED que previamente ya tenemos acá separado. Nuestro sistema aparentemente ya está en contacto todo completo, tenemos un cable disponible con un extremo ya suelto, ya pelado que decimos, y el otro extremo disponible para nuestro LED. Este cable que podemos acá recortar y ampliar un poco más, este cable me permite conectar uno de los extremos, que es este de la puntilla en este extremo. Voy a unirlo a este extremo de la puntilla, solamente voy a utilizar una línea del cable. La idea del color es precisamente para poder identificar cuál es el otro cable o cuál es la otra terminal en el otro extremo. Conecto el cable negro, cable negro, el cable negro va a ir conectado a uno de nuestros bombillos LED y el otro extremo va a ir conectado directamente a nuestro cable de cobre. Para eso entonces vamos a conectar acá. Profe, qué susto. Listo. Si tienen algo de temor y para algunos de los materiales que hemos utilizado el día de hoy, soliciten la ayuda de un adulto. De un adulto que es una tenga la emoción posibilidad. válida, recordemos, es sentir sustico porque va a recorrer electricidad, entonces podemos pedir ayuda de un adulto. Es correcto. Y vamos a identificar si hay una conexión eléctrica en este caso, si hay una corriente eléctrica o no la hay. No se enciende. Eso puede pasar por dos razones. Una, nuestro circuito no está bien conectado, o la otra es que el LED no está ubicado de manera correcta. Por ejemplo, aquí, profe, puede ser esta conexión. Correcto. Observen que en este caso, la unión entre este cobre y esta puntilla no es muy buena. Recuerden que es mucho más práctica con el clip como tal. Vamos a hacerlo de nuevo el intento. Por acá está nuestro bombillo LED. Recuerden siempre que acá no hay una excelente nota, aquí no tiene que dar todo. Estamos experimentando. Observen, si pueden bajar un poquito, podemos bajar un poquito la luz. Observen el color del LED, se me corrió acá. Es un LED de color. Ay, sí, azulito. Azulito. Obsérvenlo de nuevo. Claro que sí. Por Entonces acá. sí era la conexión entre esta puntilla. Y es lo que ocurre en muchos circuitos eléctricos. Allí no se enciende, se observa, ¿cierto? Se observa en la cámara. ¿Sí? Recuerden hacer bien la conexión. Perfecto, niños. Prueben en casa, sigan experimentando. No pudimos el día de hoy contestar sus llamadas y bueno, el tiempo se nos acaba el día de hoy. Sigan experimentando. Gracias, profe Ana. Claro que sí. Muchos Experimentemos éxitos. en casa con Sigan estos en casa. limones. Correcto.
Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Hoy buscamos el sabor de mi tierra en el suroeste antioqueño, una de las regiones más bellas de Antioquia, donde pareciera que casi podemos tocar las nubes con las manos.